Muy buenos días para todos y para todas. El propósito de esta sesión es identificar cuáles son las 4 decisiones de vida que toma la gente rica o pobre. Para lograr este propósito de la sesión vamos a desarrollar una actividad que se llama el ajedrez de Richard Branson. La explicación fundamental de este propósito es que la vida siempre es un juego de decisiones y de acuerdo con las decisiones que tomes, pues vas a tener unos resultados financieros. Y hoy vas a ver cuáles son esas 4 decisiones que toman las personas para volverse ricas y cuáles son esas 4 decisiones que toman las personas para volverse pobres. Esperamos que puedas orientar tus decisiones y las de tu familia para poder, tomar las mejores decisiones y orientar a tu familia a la ruta correcta. La riqueza del día de hoy va a estar asociada a esas 4 decisiones, a las decisiones de riqueza, que son construir activos que puedas amar profundamente, emprender, invertir y darse lujos con el producto de sus activos. Estas son las 4 decisiones que toman los ricos. Y las 4 decisiones que toman los pobres es convertirse en lo que estudia, trabajar para alguien más, concentrarse en construir ingresos y darse lujos al inicio utilizando como fuentes sus ingresos. Entonces, estas enseñanzas se deben extraer de la experiencia y del reto que van a desarrollar, ¿sí? Para esto los maestros tienen que estar muy atentos a cada una de las reacciones, de las actitudes que tengan los estudiantes en el mismo reto, porque de ahí se van a extraer las enseñanzas. Sin embargo, en la sesión en el apartado de retroalimentación hay un ejemplo de las posibles cosas que pueden pasar con los estudiantes en el reto y que pueden utilizar para orientar la retroalimentación a esas 4. Digamos que el reto está diseñado para que los chicos puedan vivir esas 4 decisiones. Entonces por eso va a ser tan importante que esté muy atento a lo que suceda en el reto, porque estar atento le va a permitir mejorar y nutrir más la actividad. ¿Listo? Entonces la planeación de esta clase fundamentalmente es, el maestro enuncia el propósito y plantea que se va a desarrollar un juego que para poder cumplir ese propósito se va a desarrollar un juego que se llama el ajedrez de Richard Branson. El maestro contará algo de la historia de Richard Branson. Ahí en la planeación aparece un link como de datos curiosos de Richard Branson. Es un emprendedor que tiene montones de emprendimientos. Es una persona muy destacada que empezó a los 17 años a desarrollar su vida como emprendedor. Y después de dar algunos datos curiosos sobre él, podría decir que él era un emprendedor muy inteligente que le gustaba jugar mucho ajedrez y de hecho se inventó un ajedrez que se llamaba el ajedrez de Richard Branson y hoy vamos a jugar el ajedrez de Richard Branson. Entonces, lo primero que tiene que hacer el maestro es que los chicos hagan un círculo con las sillas, ¿verdad? Entonces van a colocar cada uno su silla formando un círculo y debe quedar un espacio vacío en el círculo, o sea, nadie se debe sentar ahí en ese momento. Entonces, las reglas de este juego, apenas todos estén ubicados en el círculo con las sillas, lo primero que va a decir es: este es el ajedrez de Richard Branson y tiene unas reglas bien particulares. La primera regla es que solamente la persona que tiene el espacio vacío hacia su lado derecho es la que puede tomar la decisión de quién se sienta en ese espacio vacío, ¿verdad? Entonces, si quiere, hace una prueba. Entonces le dice, si por ejemplo acá está sentada María, entonces le dice a María, convoca a cualquier persona que hay en el círculo. Y si aquí está Pedro, entonces María diría, bueno, convoco a Pedro. Entonces Pedro ocuparía este espacio vacío y ahora el espacio vacío que está ahora acá lo tiene a su lado derecho Carlos. Y Carlos tendría que decidir quién se sienta en ese espacio vacío. Entonces esa es básicamente la dinámica. ¿Listo? Sentar a personas donde esté el espacio vacío y solamente la persona que tiene el espacio vacío hacia su lado derecho es la que puede tomar la decisión de quién se sienta en ese espacio vacío. Solamente la segunda regla de este reto es que solamente se pueden colocar de pie y desplazarse de a una persona. Y la tercera regla es que si incumplen alguna de estas 3 reglas, el maestro emprendedor tendrá que colocar otra regla que hará el reto más difícil.
Listo, esas son como las reglas que tiene el ajedrez de Richard Branson. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a ganar? Sí, y esto es bien importante porque tiene que aparecer en la retroalimentación y tiene que ver con una de las decisiones que toman las personas ricas y las personas pobres. Entonces, ¿qué es lo que ganan? Si logran hacer el reto, ¿qué es lo que ganan? Si logran el reto, van a tener 2 notas apreciativas en el tiempo que está estimado. Si se rinden ahora y solamente participan, les doy solo 1 nota apreciativa. Pero si pierden el reto, no les voy a dar nada. Sí, ese es como el elemento que va a ser bien importante frente a la manera en que toman decisiones los ricos y los pobres. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿el reto cuál es? Todos están sentados y tienen el espacio vacío, y lo que deben hacer es organizarse teniendo en cuenta los signos del zodiaco, empezando por Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Sagitario, Capricornio, Acuario y terminando en Piscis. Entonces, lo que tienen que hacer es organizarse. Por ejemplo, acá va a empezar Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, y acá van a terminar en Piscis. Listo, para que lo tengan en cuenta. Es muy importante que recuerdes que estas son las 2 reglas, las 3 reglas básicas. ¿Sí? Solamente puede tomar la decisión de quién se sienta en el espacio vacío, quién tiene a su lado derecho el espacio vacío. Solamente se pueden colocar de pie y desplazarse a una persona, y si se incumplen alguna de estas 2 reglas, el maestro emprendedor colocará otra regla que hará el reto más difícil. Entonces, ¿qué reglas existen, digamos, adicionales? Si en algún momento alguien llega a incumplir una regla, paran el juego, si dicen alto, todos se sientan, devuelven la jugada que acabaron de hacer y puedes utilizar cualquiera de estas reglas. Estas reglas están diseñadas para ser progresivas, es decir, la primera regla que puedes colocar es, acaban de incumplir una regla, por lo tanto colocaré otra regla que hará el reto más difícil. Por ejemplo, no me puedo llamar a mí mismo. Sí, ellos al inicio tienen la posibilidad de me convoco a mí mismo y ocupar la silla vacía. Esa es una estrategia muy poderosa porque hace que el juego sea más fácil. Entonces no podrían utilizar esa regla. La siguiente puede ser no convocar a la persona que está inmediatamente a la derecha o inmediatamente a la izquierda, o no convocar dos personas inmediatamente a la derecha o a la izquierda, o 3 personas, o el único que habla es el que tiene el espacio vacío a su lado derecho, o se les quita un minuto, medio minuto del tiempo que tienen destinado para poderlo hacer, o 1 minuto, o 2 minutos, 3 minutos, bueno. Digamos, nunca me ha tocado hacer el tema del tiempo, pero casi siempre con estas reglas son suficientes para poder desarrollar el tema. La retroalimentación de la actividad en educación experiencial siempre va a ser cómo se sintieron, y lo que buscamos cuando hacemos esta pregunta es que ellos se enfoquen en los momentos más críticos del reto, cuando se les estaba acabando el tiempo, cuando no entendían nada. Ese tipo de cosas es bien importante, aflorar las emociones, porque detrás de esas emociones van a estar los aprendizajes. Luego se les pregunta qué funcionó o qué no funcionó. Por lo general, cuando no les pregunta qué sintieron, casi siempre responden lo que funcionó y lo que no funcionó. Es para que pueda regular ese tema también. Y finalmente se les pregunta cómo se relaciona el reto con la vida real. Y la idea fundamental es relacionar las 4 decisiones que toman los ricos y los pobres con lo que pasa en el reto. ¿Listo? Para eso tú tienes que tener ojalá la hoja impresa que tienes como recurso didáctico en tu planeación, para conectar muchas de las decisiones que tomaron ellos y qué relación tiene con las decisiones que toman los ricos y los pobres, para que la actividad sea mucho más nutrida. ¿Listo? Entonces, la tarea que se deja en esa sesión es que deben ellos, después de esta sesión, deben proponer de qué manera pueden crear un activo con una inversión menor a 50,000 pesos, que no les quite más de 1 hora al día y que genere ingresos sin tener que estar presentes. ¿Listo? Esa va a ser una tarea bien interesante. No importa si no logran encontrarla, lo importante es que hagan el ejercicio y que busquen a ver si logran encontrar algo. Es muy importante que en la retroalimentación tú puedas dar ejemplos sobre cómo se relaciona, digamos, las decisiones de pobreza y de riqueza. Recuerda, por ejemplo, que en la tabla aparece convertirse en lo que estudia, ¿sí? Es una de las decisiones que toman los pobres. ¿Qué quiere decir convertirse en lo que estudia?
significa que el sistema educativo como está diseñado, la educación tradicional, siempre forma para ser empleados. ¿Listo? Y en ese juego, pues también la gente se ubica donde los otros le dicen que debe ubicarse. Hay gente que no sabe cómo tomar la decisión del juego, y también pasa así en la vida. La gente se deja llevar por lo que dice el sistema educativo y terminan estudiando para ser maestros, por ejemplo, y solamente se dedican a ser maestros y no a construir su propio negocio. El problema de la escuela es que convierte a la gente en su profesión, es decir, la prepara para obtener un buen trabajo, desarrollando todas sus habilidades académicas, y en consecuencia las personas se dedican a atender el negocio de otra persona y no a atender su propio negocio. Trabajan muy duro para que los otros se vuelvan ricos. Cada vez que tomaron, digamos, decisiones en la sesión, decían que tenían que tener digamos, el consentimiento de otras personas. En ese momento se están convirtiendo en lo que estudian, en lugar de prepararse para poder hacer su propio negocio. ¿Listo? Por ejemplo, la segunda decisión es trabajar para alguien más. ¿Listo? Entonces uno les podría preguntar a los chicos, ¿alguien sintió que hacía demasiado caso en el reto? ¿Sí? ¿O que a él le hacían caso? Entonces, de esa misma manera, hay gente que le gusta tomar la dirección de la vida y dirigir y ser líder, y habrá otra gente que le gusta tomar, digamos, una vida mucho más pausada y prefieren que les digan qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Pero pues tengan en cuenta que los problemas financieros resultan porque la gente trabaja toda su vida para alguien más y no para ellos mismos. Por eso es que muchas personas no tendrán nada al final de su vida productiva. La mayoría de la gente trabaja para alguien. Primero trabajan para los dueños de la empresa, o para el gobierno a través de los impuestos, o para los bancos cuando sacan una hipoteca, y pues nunca trabajan para poder construir sus propios activos. Eso también pasa en el reto. Mucha gente lo que hace es no entender el juego y le dicen dónde me tengo que ubicar y ya, y solamente participan de esa manera. Listo. Hay personas en este juego que juegan es a mover gente, ¿sí? A mover sin entender cuál es la estrategia, sino se ponen a mover y a mover y a mover y no entienden cuál es la estrategia que está detrás de eso. Esa es una forma de jugar, y es la forma de jugar que tienen los pobres, y es simplemente juegan a conseguir un salario. ¿Listo? Eso pasa mucho, y juegan el juego de la vida simplemente concentrándose en la columna de los ingresos y no en la columna de los activos. Por eso es que la gente pide un aumento, o se va a estudiar una maestría para que les aumenten el salario, o renuncian a su trabajo para conseguir un trabajo que les paguen más, o trabajan horas extras, o consiguen un segundo empleo. Esas ideas se concentran en aumentar los ingresos, pero no los activos. Esas ideas solamente pueden funcionar si ese dinero extra se utiliza para adquirir activos. Pero si no se utiliza sino solamente para gastar, pues digamos no va a tener ningún sentido. ¿Listo? Y la última idea, y esa tiene que ver con lo que pasó al inicio del reto, que es: si ustedes se comprometen a jugar el reto y lo ganan, van a tener 2 notas apreciativas. Si lo pierden, pues pierden, y si se rinden en este momento solamente van a tener una nota apreciativa. Tienen que ver con la última decisión que toman los pobres, y es: se dan los lujos al inicio como fuente de sus ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que los pobres y la clase media compran cosas de lujo porque quieren parecerse a los ricos, y parecen ricos, pero en realidad se están hundiendo en sus deudas. Y lo que hacen los ricos, a diferencia, es primero construyen sus activos, y después de ese ingreso generado en la columna de sus activos, ahí sí se permiten adquirir los lujos. Los pobres, en cambio, lo que hacen es adquirir sus lujos con su propio sudor, con su propia sangre y con la herencia de sus hijos. ¿Sí? Entonces están pensando es más en el placer inmediato que en la satisfacción a largo plazo. Entonces esperamos que estas retroalimentaciones pueden nutrirlas con más cosas que ocurran en el reto, pero eso es básicamente como un panorama de cómo se podría relacionar lo que ocurre en el reto con el propósito de la sesión. Después de hacer esa retroalimentación, se deja la tarea de la sesión, y pues esperamos que les haya servido la planeación del día de hoy.
Cualquier cosa, por favor, nos la anotan en el video y estamos atentos. Nos veremos en el futuro.